Senadores le piden al gobierno nacional explicaciones inmediatas del cierre indefinido de la vía Bogotá-Villavicencio que afecta a miles de usuarios. Tiene que haber un plan masivo en contra del ELN. Colombia le dice no al terrorismo. Senadores y ciudadanos apoyan a Barranquilla y al gobierno. La costa caribe está de pie, sus habitantes piden rodear a la fuerza pública, mientras los senadores cuestionan la continuidad del proceso de paz con el ELN, pero piden rodear al presidente en las decisiones. Informe especial desde Barranquilla. Esto no debe pasar, nosotros no tenemos derecho de sufrir de esta manera. Habitantes de la región Caribe no se dejan amedrentar de los terroristas. Senadores repudian actos violentos en Barranquilla y sur de Bolívar. Se solidarizan con familiares de policías caídos y la ciudadanía. Senadores plantean ley para someter a terroristas y bandas criminales. Elecciones al Senado 2018. Entérese de dónde votar si no inscribió su cédula a tiempo. Barranquilla no se detiene y su carnaval tampoco. Preparados para la fiesta de la vida. Estamos con Barranquilla, estamos con la región Caribe. Hemos preparado un gran especial periodístico a propósito de estos ataques terroristas. Pero antes, les contamos lo más reciente de la delicada situación por el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio. Marcela, después de horas de traumatismos en el que se abrió con paso controlado este importante eje vial que es usado por miles de familias, campesinos y comerciantes que han sido afectados con este cierre. Pues senadores de la región le pidieron al ministro de Transporte una explicación clara de las causas de este cierre. También le pidieron cronograma específico con horarios y fechas de reapertura. Jorge Pulido acompañó a los conductores que quedaron bloqueados en la vía por este cierre sorpresivo. Jorge. Marcelo, la decisión que ha tomado el Ministerio de Transporte de cerrar de manera indefinida la vía Bogotá-Villavicencio ha perjudicado a cientos de usuarios que de alguna manera estaban desplazándose a la capital de los Llanos, pero también estaban regresando a la capital de la República. Esta es una medida que no se sabe hasta qué momento se va a presentar, de acuerdo a la resolución que ha sacado el Ministerio de Transporte. El peso de esta gigantesca estructura que quedó suspendida en el vacío podría terminar por caer y arrancar de tajo la carretera que conduce al llano. La recomendación de una comisión de expertos americanos de demoler lo que quedó del puente Chirajara motivó la decisión del Ministerio de Transporte de cerrar la vía. Miles de viajeros y transportadores de carga que viajaban hacia el llano fueron sorprendidos por las autoridades que les impidieron el paso. Conductores de camiones con alimentos, combustibles, ganado en pie y viajeros en vehículos pequeños se encuentran afectados. Pues realmente yo creo que los más afectados hemos sido nosotros, el pueblo, y los que realmente estamos totalmente desinformados del por qué se toman este tipo de medidas de un momento a otro y pues sin previo aviso. Pues a mí la verdad me parece una norma arbitraria del ministro porque... O sea, ¿por qué no piensan en nosotros los usuarios de la vía? Se avisan de un momento a otro, la cierran y pues uno queda acá bloqueado ni para adelante ni para atrás. Según el ministro de Transporte, Germán Cardona, el concesionario Coviandes debe informar si el puente Chirajara se puede reparar o se debe demoler. La decisión de cerrar la vía a la llamada Despensa de Colombia afecta ostensiblemente el comercio, el turismo y el transporte de alimentos. Las autoridades afirmaron que las vías alternas para vehículos de carga será Bogotá, Tunja, Sogamoso, Pajarito, Agua Azul, Villanueva, Restrepo, Villavicencio. Y para vehículos livianos, Bogotá, Cisga, Guateque, San Luis de Gaceno, El Secreto, Restrepo, Villavicencio. Senadores de la región han argumentado que esta es una decisión que de manera unilateral el gobierno nacional ha adoptado y ha perjudicado a miles de usuarios. Las senadoras han manifestado también que esto debe solucionarse de manera pronta porque los víveres, todo lo que se está desplazando en este momento tanto a Bogotá como a Villavicencio, está siendo altamente perjudicado. Frente a la medida del gobierno de cerrar la vía al llano, senadores exigieron al ministro de Transporte una explicación del por qué dicha decisión no fue anunciada con anterioridad y tampoco concertada con las autoridades del Meta y Villavicencio. El impacto de ese cierre en lo económico va a ser en este momento incalculable. No sabemos si va a ser por 2 días o por un mes,
No nos han dicho absolutamente un solo dato al respecto, pero hay una cosecha por sacar, hay un ganado comprometido, hay unos compromisos comerciales. Parlamentarios de la región piden respeto con los llaneros por las pérdidas económicas que dejará dicha medida y exigen respuestas inmediatas por el posible desabastecimiento de alimentos a la capital. Rechazo contundentemente el cierre de la vía, sin previo aviso, sin tener en cuenta a las autoridades locales y dirigentes gremiales, sin plan de contingencia. Las pérdidas van a ser millonarias para todos los sectores productivos. Argumentan que el cierre de la vía no puede ser indefinido como lo anunció el ministro de Transporte. Urgen un plan de contingencia inmediato y piden una solución al concesionario y al gobierno frente a los enormes perjuicios que conlleva cerrar la carretera principal a los llanos orientales. La recomendación de expertos americanos al gobierno nacional es que debe demolerse la parte oriental del puente Chirajara y que también está afectando de alguna manera la movilidad, por eso este trancón que se está presentando en la vía Bogotá-Villavicencio. Esta es la información que tenemos a esta hora. Regreso con ustedes. Jorge, muchísimas gracias por su completa información. Y es que garantizar el paso por esta vía es importante, como también lo es preservar la vida de quienes la transitan. Los barranquilleros no vamos a detener nuestra marcha, que vamos a seguir en esa misma dirección de progreso y de desarrollo. Todos tenemos que estar en solidaridad y cuidarnos. Más seguridad para la gente y para nosotros, la gente del barrio y para los mismos policías, que ellos están prestando su labor y merecen también su respaldo y más seguridad por parte del gobierno. El ejército tiene que estar en la calle, pues si hay que llegar a esos extremos es importante que pues la ciudadanía se encuentre segura. No más, no más. Tenemos que estar todos en paz. Los buenos somos más, que tenemos que unirnos, que la vida sigue. Especial DNS Noticias. La mesa directiva del Senado destacó el coraje, compromiso y valentía de los habitantes de la región Caribe afectados por los ataques terroristas. El presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, condenó los hechos de terror que cobraron la vida de 7 policías y dejaron heridas 48 personas. Propuso un plan masivo contra el terrorismo. No veo condiciones para seguir negociando. Veo la mesa de diálogos herida de muerte, pero requerimos, eso sí, un plan muy vigoroso del gobierno nacional para que la fuerza pública pueda repeler estos ataques, pueda perseguir a los integrantes del ELN, los saque de sus madrigueras y se judicialicen todos, pero tiene que haber un plan masivo en contra del ELN, de la fuerza pública, que son nuestros héroes. Senadores de la región Caribe opinaron sobre la decisión del presidente Santos de suspender las conversaciones con el ELN en Quito. Unos los respaldaron y pidieron redoblar los esfuerzos contra el terrorismo. NS Noticias está en Barranquilla. Jairo Jacome, enviado especial. Pues bien, frente a este Caribe que se levanta de estos hechos tristes que enlutaron al país, pues muchas son las versiones encontradas entre los líderes políticos de la región. Unos dicen que hay que rodear al presidente de la República, otros dicen que hay que levantarse, pero otros dicen que hay que dialogar finalmente para terminar con este conflicto armado que ya lleva más de 50 años y que enluta los hogares colombianos. Pero miremos cuál es la posición de estos líderes políticos. Frente a lo ocurrido con el atentado en Barranquilla, senadores de la costa Caribe y de diferentes corrientes políticas expresaron sus puntos de vista. En la historia de la capital del Atlántico nunca se había registrado un acto de violencia de esta magnitud, pero coinciden en rodear las instituciones y volcarse a las calles para que la Arenosa siga siendo la misma, alegre y currambera. Los actos del ELN sean coherentes con las palabras y no piensen por un solo instante que van a amedrentar a los ciudadanos de bien o al gobierno. Nosotros los ciudadanos reclamamos de las autoridades decisiones de fondo para que se mantenga el orden público, para que haya tranquilidad
otra corriente pide continuar los diálogos de paz, como el senador Carlos Eduardo Enríquez Maya, pese a que en algún momento fue víctima del ELN. Nosotros exhortamos al gobierno, a las Fuerzas Armadas de Colombia, velar por la seguridad de todos los colombianos y nosotros desde el Congreso de la República, seguir haciendo los esfuerzos posibles con la finalidad de despejar los caminos de reconciliación y de paz. Por otra parte, instan a las autoridades a reforzar la seguridad y estudiar a fondo lo que viene a futuro por la paz de Colombia. Solicitarle al gobierno nacional la respuesta inmediata a estos actos terroristas. Creemos que no es posible sentarse a dialogar con un grupo guerrillero como el ELN si no muestra una voluntad, si asesina cobardemente policías, nuestros jóvenes. Esos diálogos deben suspenderse indefinidamente hasta que no haya una voluntad real de hacer la paz. Hoy Barranquilla ondea de nuevo con tranquilidad sus banderas y sus habitantes viven con la tranquilidad y alegría, la misma que por muchos años ha caracterizado esta tierra próspera que empuja la economía de la nación. En minutos regresamos con usted, Jairo, a Barranquilla, porque también hablamos con senadores de corrientes opuestas sobre la continuidad del proceso de paz con la guerrilla del ELN. No desfallecer en el proceso de paz con la guerrilla del ELN pidieron algunos senadores siempre y cuando dicho grupo armado demuestre real voluntad de paz. Yo soy un convencido de que hay que perseverar. Ningún proceso de paz es fácil. Siempre, en todos y cada uno de los procesos que hemos visto, se presentan situaciones graves de crisis y, por supuesto, a todos nos duele lo que ha ocurrido en la ciudad de Barranquilla. Rechazamos esas acciones atroces, pero hay que perseverar. Y la única manera de lograr el éxito es persistir buscando el cese bilateral de fuegos. Senadores de la oposición manifestaron que ya no hay margen de negociación, aunque de persistir se debe exigir al gobierno nacional que dicha guerrilla se repliegue en una determinada zona. Se debe retomar toda la capacidad ofensiva y disuasiva de la fuerza pública y el aparato judicial. No podemos aceptar una burla más. Y si el ELN quiere desmovilización, desarme y reinserción, se tiene que concentrar previamente, suspender todas sus actividades criminales y estar dispuesto a que haya reducciones de penas, pero no la ausencia de penas proporcionales y efectivas. Por ahora, el jefe negociador del gobierno, Gustavo Bell, permanece en Colombia y no retornará a la mesa de negociación a Ecuador. El terrorismo es un fenómeno que históricamente ha afectado a la humanidad. Las estrategias de cómo frenarlo aún es tema de estudio y discusión. Imágenes como estas están en la memoria de muchos colombianos cuando en la década de los 80 y los 90 el plan pistola, el sicariato, los ataques con explosivos y los magnicidios hicieron parte de la trágica historia de Colombia. De los 194 países que hay en el mundo, el 90% ha sido blanco de actos terroristas. Irán, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Turquía, entre muchos otros, han enfrentado el miedo. Con los 3 ataques a la fuerza pública en la costa atlántica, senadores afirman que el terrorismo no puede volver a ser parte de la historia de Colombia y debe enfrentarse. El Estado no puede pasar a defenderse, hay que atacar. Y esa ha sido la estrategia inclusive mundial contra el terrorismo. No esperemos el bombazo, más bien vamos a atacarlos y vamos a bombardearlos a ellos, ahí en las madrigueras donde están escondidos. Aseguran que el rechazo y la indignación de los colombianos debe ser la bandera a la hora de reclamar a los terroristas. Un muerto tiene que valer lo mismo en Colombia. Un policía, la persona más humilde y el hijo del presidente tienen que valer lo mismo y eso es lo que tenemos que luchar. Los muertos no pueden ser en vano. No más muertes ni de policías ni de líderes sociales. Yo creo que es condenable totalmente el ELN matando policías en el Atlántico y en la costa, como la muerte de Temístocles Machado, dirigente del paro cívico de Buenaventura, que lo mataron hace pocos días también. No más muertes y está bien que se suspendan los diálogos y que se encuentren a los responsables. Consultamos también la opinión de analistas en temas de conflicto y paz. Algunos coinciden en exigirle al ELN el cese al fuego unilateral para reanudar los diálogos de paz.
Académicos consideran que el proceso con el ELN no puede seguir en medio de la confrontación porque son los ciudadanos y los miembros de la fuerza pública quienes sufren directamente los actos terroristas de esa guerrilla. Con el ELN es imposible negociar en medio de la confrontación. Hay que negociar un cese del fuego, si no el proceso no es viable, porque el ELN tiene una actitud, digamos, una actividad terrorista como la que desarrolló en Barranquilla y ha desarrollado en otras partes, que hace imposible e insostenible una mesa de diálogo. Argumentan un fraccionamiento del ELN ya que el Comando Central no tiene control sobre los frentes urbanos. Frente a un gobierno que ha expresado toda la voluntad de avanzar en una negociación, frente a una negociación que en Quito estaba dando sus frutos, frente a un relevo en la conducción del proceso por parte del gobierno, pues esto lo que está señalando es que mientras que Pablo Beltrán y el COSE están también mandando las señales de su interés en avanzar y de su interés en pactar un nuevo cese al fuego, pues los frentes parecen estar saboteando esa posibilidad. La suspensión del quinto ciclo de negociaciones por parte del presidente Santos puede intensificar el accionar terrorista de esa guerrilla, por lo que, argumentan expertos, el gobierno debe exigir el cese de hostilidades. El balón se encuentra en estos momentos única y exclusivamente en el campo del ELN. Juan Manuel Santos suspende las conversaciones, pero no las va a reactivar hasta tanto el ELN no acepte que cometió esos actos terroristas y esté dispuesto a decretar un cese unilateral al fuego. Si esto no ocurre, el proceso no va más. Los expertos coinciden en exigirle al ELN seriedad en el proceso. En el centro de la discusión está la población civil. Desde distintas regiones, senadores de la República expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas y con los habitantes de la región Caribe. Luz Amparo. Marcela, parlamentarios exigen condenas ejemplares para los autores materiales de este hecho. Además, piden extremar las medidas de seguridad. Senadores se solidarizaron con los familiares de las víctimas y calificaron de inaceptable estos hechos terroristas. Afirmaron que no permitirán que estas bandas torpedeen la labor de las instituciones, tampoco atemoricen a la ciudadanía. Nuestra solidaridad primero con los familiares de los policías muertos y heridos, con la ciudad de Barranquilla, con su alcalde Alex Char, y decirle que estamos firmes aquí desde el Congreso. Ya hemos avanzado en la paz. ¿Cómo es posible que se sigan cometiendo estas situaciones que acontecen especialmente contra la población civil y especialmente con esta población que es la policía? A todos esos familiares mi condolencia. Con 1.400 hombres, la policía aumentará el pie de fuerza y optimizará la seguridad de la capital atlántica. El Senado pide solidaridad y apoyo a los colombianos para evitar que este tipo de actos criminales sigan cobrando vidas inocentes. Esta es la información desde el centro de Bogotá. Luz Amparo, muchísimas gracias. Y volvemos a Barranquilla porque Jairo Jacome recorrió varios sectores de la ciudad para recoger la opinión y el sentir de los ciudadanos tras los ataques a la fuerza pública. Jairo, ¿qué dijeron? Para los habitantes de Barranquilla, este hecho hay que dejarlo atrás. Aseguran que hay que seguir adelante y que Barranquilla tiene que continuar siendo la capital de la paz de Colombia. La historia de Barranquilla data de 1629, cuando en una sequía, agricultores de Galapa subieron hacia la costa arriando su ganado en busca de agua. El nombre de Barranquilla viene de barranco por las difíciles condiciones geográficas de la ciudad, precisamente con muchos barrancos y bajadas, que es lo que hoy en día provocan los famosos arroyos. Pero su gente alegre y pujante tiene origen de diferentes partes del mundo, españoles, alemanes, indios y chinos. De ahí su alegría y la mezcla de culturas. Por eso, el colorido en sus tradiciones. Hoy su gente, después de lo ocurrido, piden que la violencia cese, rodear al gobierno nacional y que de una vez por todas el ELN hable de paz. De lo contrario, que sea combatido con toda la institucionalidad. Nunca había pasado eso, primera vez, y nosotros estamos un poco asustados porque nosotros trabajamos en la calle y siempre estamos, como he dicho, cualquier cosa que vemos enseguida nos asustamos, pero aquí nunca había pasado eso, Barranquilla siempre ha sido quieta. No creo que la violencia o la fuerza sea el método más idóneo para esto, pero sí con un verdadero diálogo creo que sí se puede de alguna manera solucionar tanto conflicto. No se puede echar atrás, no se puede pensar en volver a recrudecer una violencia donde el pueblo lleva la peor parte. Los diálogos y reconstruir una Colombia
Hoy la capital del Atlántico, con un mensaje esperanzador, como dice su eslogan, Barranquilla, la ciudad de vida, sigue adelante y jalonando la economía colombiana, con su gente alegre y sonriente, demostrando que al mal paso buena cara y que sí se puede vivir en paz. ¿Cómo se pudieron dar cuenta ustedes? Versiones encontradas de líderes políticos, de los mismos habitantes, unos que hay que sentarse a hablar de paz, otros que hay que combatirlos, pero una sola es el denominador común: que no haya más violencia en el país. Desde Barranquilla, Jairo Jacome, NS Noticias. Así es, Jairo, muchísimas gracias. Y no al terrorismo. Y una de las fórmulas que ha planteado el gobierno para enfrentar el terrorismo y la inseguridad es crear una ley que permita el sometimiento a la justicia de integrantes de las bandas criminales y delincuenciales. En la segunda etapa de la actual legislatura, el proyecto de ley de sometimiento a la justicia de las bandas criminales tendrá especial prioridad. Para los senadores es urgente bajar los índices de delincuencia, inseguridad y violencia que se está presentando en el país. Que permita someter a la justicia en unas condiciones, por supuesto no de impunidad, sino también de castigo, pero dando la oportunidad a que esos jefes de bandas criminales puedan garantizar primero el tema de terminar y controlar el crecimiento de los cultivos ilícitos y segundo que ellos mismos permitan el desmonte de todos los combos y pandillas que en las ciudades se ven hoy, alentados por el crecimiento desbordado del microtráfico. El objetivo de la normatividad es que quienes se sometan a la justicia tengan rebajas de penas siempre y cuando colaboren con la justicia. Estamos quedándonos en manos de la delincuencia. Yo sí diría que debía hacerse una reorganización general de nuestra justicia. Están formando otros grupos organizados de delincuencia, es lo que se está viendo en las ciudades, que se están viniendo a las ciudades a atracar y es lo que se está viendo, que esta gente se esparció fue por todas las ciudades y el país sin importar a quién roban y a quién matan. Información de rutas del narcotráfico, entrega de armamento, retorno de menores en sus filas a la sociedad y devolución de propiedades adquiridas de manera ilícita son algunos de los artículos contemplados en el proyecto de ley. Se despeja la posibilidad para la participación política de las víctimas del conflicto armado en el Congreso. Con el aval de los partidos políticos se radicará un proyecto de acto legislativo que permita convocar elecciones en octubre para elegir a los 16 representantes de las víctimas. Las víctimas del conflicto armado podrían, antes de finalizar el 2018, tener su representación en la Cámara de Representantes. Así lo aseguró el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, tras una reunión con legisladores de diferentes bancadas, donde se ratificó la intención de los senadores para que las víctimas ocupen las 16 curules. La idea es que el mes de marzo tengamos ese texto consensuado entre todos los partidos para que sea inmediatamente radicado y se le dé trámite. De manera que queda clara la voluntad del Congreso de la República de que las víctimas deben estar representadas en el Congreso, pero queremos una elección legítima que emane de ellas, de las propias víctimas del conflicto. Durante la reunión de la llamada Comisión Accidental, se acordó nombrar un equipo técnico con delegados de los partidos políticos, quienes se encargarán de redactar el texto del acto legislativo, que sería radicado el 16 de marzo, día en que inician las sesiones ordinarias. Será un texto nuevo y será un texto concertado con las víctimas, con los representantes de las víctimas, con los partidos políticos y vamos a buscar cómo abrir ese espacio de manera que haya equilibrio entre las curules que van a recibir las FARC y las curules que van a recibir las víctimas. Se habló además de una elección directa en la que solo participen las víctimas por esas curules y que a partir del censo ellas mismas sean quienes postulen sus planchas y escojan a sus representantes. Hoy hay organizaciones de víctimas en todo el país. A nivel nacional hay una organización muy sólida que sería quienes convoquen a esa elección, repito, de manera directa a los candidatos surgidos única y exclusivamente de las organizaciones de víctimas. Elecciones al Senado 2018. Faltan solo 5 semanas para renovar el Congreso de la República. Si no alcanzó a inscribir su cédula, aún tiene opción de votar. 36.418.000 colombianos estarían habilitados para votar en las elecciones del próximo 11 de marzo. Varios son los puntos claves a tener en cuenta para saber en qué puesto de votación puede ejercer su voto. Quienes escribieron su cédula en un puesto de votación antes del pasado 11 de enero podrán ejercer su voto en ese punto.
Quienes sacaron su cédula por primera vez 4 meses antes de las elecciones, es decir, antes del 11 de diciembre del 2017, ya están en el censo electoral y podrán ejercer su voto en el punto registrado cuando le fue expedida la cédula. Quienes tienen su cédula expedida después de 1988 y nunca han votado, podrán ejercer su voto en la ciudad donde fue expedida la cédula, en el llamado puesto de censo. En todas las ciudades de Colombia, las grandes ciudades y municipios, hay lo que llamamos un puesto censo. En Bogotá se llama Corferias, lo mismo en Medellín, lo mismo en Ibagué, que van al puesto censo que es el del estadio. Entonces, en todos estos grandes municipios hay un puesto censo donde solo pueden votar esas personas que en su momento tramitaron la cédula ya y que no la han inscrito. Recuerde que puede revisar si su cédula está habilitada para votar y cuál es el punto de la votación en la página de la registraduría, www.registraduría.gov.co. Los ataques a la fuerza pública que todo el país repudió no empañaron los preparativos del Carnaval de Barranquilla, una de las expresiones artísticas más auténticas y representativas del continente. Con esta nota alegre y colorida de Barranquilla nos despedimos. Marcela, ¿nos vemos? Claro que sí, nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. ¡Ay! Y aquí te canta el hijo de Ruth. La arenosa, la sabrosa, la capital de La Paz, esa es Barranquilla. Cada año en febrero, sus calles se visten de telas coloridas, ritmo, sabor y son. Época del año donde el sol, como si fuera pasabocas, dora la piel de propios y extranjeros. La brisa corre a sus anchas y como nunca en todo el año, corre por las calles, patios y casas, como si trajera un mensaje. Y sí pareciera que fuese así. La brisa trae el mensaje de la llegada del carnaval. La brisa refresca la piel, mientras que torbellinos y ráfagas de alegría emergen del corazón del barranquillero. La alegría carnavalera invade cada alma y es por eso que estas fiestas fueron reconocidas y declaradas Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el 2003. Antes era el carnaval de Barranquilla, luego pasa a ser el carnaval de la nación y ahora realmente esto pertenece al mundo. El carnaval supera todo porque el carnaval es un espacio de paz, es un espacio de convivencia, de convergencia ciudadana. Entonces, cada febrero la ciudad entra en modo carnaval, el evento folclórico y cultural más grande de Colombia. Sus letanías le dan el inicio. Carnaval SAS lamentó los hechos sucedidos y a la comunidad invitó no doblegarse ante esos bandidos. Y sus mujeres y gaiteros le dan el sabor. Sonrisas, cantos y bailes son el común denominador. Nosotros con nuestra alegría provocamos la paz sincera que expresa el mundo entero. Reina del carnaval, la marimonda, el descabezado, María Moñitos le dan la bienvenida al carnaval.